Hermanos, desde que el hombre fue puesto en la tierra, una vez de que salió del Edén y comenzó a formar su familia, empezó a llevar registros, aunque no tenemos esos registros, existieron y estuvieron disponibles para ellos. El Señor revelaba continuamente información a través de mensajeros especiales y ellos empezaron a llevar registros, pero también empezaron a notar a su descendencia en equivalencia, lo contrario a nuestros antepasados. Si ustedes pueden checar en el primer libro de la Biblia, en Génesis, podemos encontrar una lista interesante que va llevando a los diferentes representantes del Señor que tenían la autoridad para ejercer el sacerdocio. Tenemos a Noé, que una vez que termina el diluvio, inicia nuevamente esta situación, ya que él y sus hijos fueron, bueno, su familia fueron los primeros en habitar la tierra. Más adelante, con el llamado de Abraham, empezó nuevamente a suscitarse esta situación de mantener los registros, en especial de quiénes eran padres e hijos. Lo vemos claramente con Jacob y sus 12 hijos. Es muy interesante que esas largas listas genealógicas, una de ellas es encontrada en las planchas de bronce por Ley y su familia, donde él descubre su genealogía. Finalmente, hermanos, hay dos grandes genealogías de Jesús que encontramos en Mateo y Lucas. Muchas de estas situaciones, hermanos, es por personas fieles que se mantuvieron a conservar estos registros. Y de eso precisamente se trata lo que estaremos hablando hoy, lo que el presidente César Firman nos podrá explicar en esta ponencia. Bueno, ¿quién es el presidente César Firman? Él nos va a hablar de historia familiar en la antigüedad. El presidente Firman nació en Acapulco, Guerrero, sirvió en la misión, Monterrey Oeste, ha servido como secretario de barrio, secretario de estaca, obrero del Templo de la Ciudad de México, consejero de obispado, disculpen, y actualmente presta servicio como consejero de la presidencia en la presidencia de estaca de la estaca Mille. Él y su esposa disculpen los errores, hermanos, fueron misioneros en el programa Pathway. Es ingeniero químico por la UNAM. Para los que no sepan qué es la UNAM, es la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es líder de proyectos en una empresa farmacéutica. También el presidente Firman es colaborador en el canal de la Luz de la Restauración. Los que conocen ese canal lo ven ahí muy frecuentemente con sus temas doctrinales muy interesantes. Presidente Firman, qué gusto tenerle aquí y es un privilegio poder escucharle. Dejo de compartir para que usted tome el tiempo. Muchas gracias, hermano Sierra. Gracias, hermanos. Veo que son bastantes. No estoy muy en contexto de dónde es todo este grupo, hermano. No sé si quiera compartirnos cómo se organizaron, de qué estacas nos acompañan, si son de una misma estaca, un Eh, poquito de la historia. Bien, este grupo se formó hace ya aproximadamente 3 años. Muchos de ellos se han ido uniendo y me gustaría, muy rápido, aunque hicimos este ejercicio hace un momentito, me gustaría que ellos Sí. te dijeran rápidamente dónde viven. Y comenzamos con hermana Mayira, nos dice por favor, ¿dónde vive usted? Buenas noches, soy de Guatire,
de la Estaca Guarena, Caracas, Venezuela. Gracias, hermana. Una fan suya, presidente Flor, ¿de qué estaca eres? Estaca Acapulco, Barrio Vista Alegre. Ya te regresó el acento. Hermano Osorio, Sí, señor. Soy de Colombia, del distrito de perfecto, Palmira. perfecto, gracias. Hermana Engaruca, por favor. ¿Anda por ahí? No. Hermana Virginia Maiver, Sí, soy de Tehuacán, Puebla, barrio Aeropuerto, estaca de Tehuacán. perfecto. Hermana Gracias. Guamán, por favor. Hermana Guamán, ¿no anda por ahí? Aquí estoy, aquí estoy. Buenas noches con todos. Barrio Amaqueya, está acá con Devía, Lima, Perú. Cerca del Perfecto, Templo de los Olivos, a 10 minutos. perfecto. Gracias, hermana. Hermana Vidaurre, Buenas noches. Me llamo Leticia Vidaurre Páez. Pertenezco al barrio Venezuela, está Canimajuyú, al sur de la ciudad de Guatemala. A perfecto, sus órdenes. gracias. Hermana Estela Guerrero, Buenas noches, pertenezco al barrio Limonar de la Estaca San Fernando de Cali, Colombia. perfecto. Ay, ¿quién es de República Dominicana? Olvidé el nombre. Soy Mirelis Cabral, Santo Domingo, República Dominicana, de la Estaca Osama, barrio Almas Rosa primero. Perfecto. Buenas noches. Buenas noches, hermana. ¿Quieres más, presidente, o con ellos? Pues ya vimos que estamos bien variopintos, entonces yo creo que empezamos. Muchas gracias, hermanas, por presentarse. Yo me gustaría saludar, soy Guadalupe Beltrán, me encanta que estar presente con el presidente César Ferman, no me pierdo sus programas de la restauración y que es un placer verle por aquí. Muchas gracias, hermana Lupita. Y gracias bueno, por sus saludos y por seguirnos. Ahorita no vengo en modo propaganda, pero gracias por la mención a todos. Hermano Sierra, también por mencionar el canal. Voy a presentar, me dicen si me pueden ver. Hace mucho que no presento por Zoom. No sé si me puedan mencionar, hermano, si es más fácil entrar, subir la presentación o, o presento mi pantalla. ¿Con compartir pantalla? Un segundito y empezamos. ¿Ahí ya me ven? No, La ¿verdad? vista sí, la presentación no. No, presidente. Ay, me siento como los maestros. Necesito que alguien me ayude con el cañón. Pero parece que ya voy a poder. Deme un segundito. Nos pasa a todos, presidente, no se preocupe. Listos. Listo. Bueno, a quienes ya me han Ahora visto, ya, sí, presidente. gracias, gracias. A quienes ya me han visto en alguna presentación antes, cuando a mí me dan la asignación, a mí me gusta mucho explorar un poco la parte académica. Entonces, vamos a encontrar fuentes que no son fuentes de la iglesia, pero no pretenden serlo. Es decir,
vamos a encontrar fuentes académicas que no provienen de la iglesia, pero su objetivo es analizar cómo se entiende en el mundo un concepto sin necesidad de que nosotros lo entendamos así, ¿vale? Entonces, sé que este es un grupo de genealogía. Cuando el hermano Sergio y yo platicamos, la propuesta fue hablar acerca de genealogía en registros antiguos y vamos a partir de registros que son fuera del canon que conocemos. Usualmente todos estamos familiarizados con el hecho de que hay genealogía constante en las escrituras. Encontramos la genealogía, por ejemplo, en el libro de Génesis, encontramos la genealogía de Cristo en el libro de Mateo, en general en los evangelios, encontramos diversas genealogías de los reyes, encontramos la genealogía, por ejemplo, de la ascendencia de Abraham, y en el libro de Mormón también encontramos rastros de genealogía. Y también el propio libro de Mormón es un registro donde nos ayuda a entender la ascendencia de Leí, de Nefi, la ascendencia de este, de este grupo de personas que llegaron a las Américas hacia las tribus de Efraín y de Manasés. Entonces, sabiendo esto, vamos a partir de un concepto que se tiene en psicología y que es el concepto de arquetipo. Arquetipo es una conducta o una idea, un pensamiento que se repite sin importar la cultura o la época. Un ejemplo de un pensamiento arquetípico es el miedo a la oscuridad. Casi, por definición, todos los niños y todos los seres humanos en algún momento de la vida le tenemos miedo a la oscuridad. Y entonces, entre los estudios de neurociencias, de psicología, de historia incluso, aquí es donde convergen bastantes campos del conocimiento. Se trata de entender por qué tenemos estos pensamientos que llegan a ser tan comunes sin importar ni la época, ni la civilización, y a veces ni siquiera la edad de la persona. Y un ejemplo de tratar de entender una explicación es que probablemente en algún punto cuando el ser humano vivía en cavernas, en cuevas, entendió el miedo a la oscuridad como la oscuridad era un momento en el que el ser humano era vulnerable a depredadores. Y también algunos otros, esa es otra teoría, asocian a que el miedo a la oscuridad, por ejemplo, viene por el temor a la muerte, como algo desconocido. Entonces, la oscuridad es la expresión de lo desconocido. No puedo ver lo que está frente a mí, no puedo ver más allá y carezco de información. Dicho esto, la parte de ver por nuestros ancestros es una característica arquetípica del ser humano. Suena muy rebuscado, pero lo que significa es que en todas las culturas y en la historia ha habido un interés por los ancestros. Y entonces partimos de una definición básica de Wikipedia. El culto doméstico, culto a los ancestros o culto a los antepasados es una práctica piadosa común a varias religiones, basada en la creencia que los miembros de la familia que han muerto, esos son los ancestros, tienen una nueva existencia, se interesan por los asuntos del mundo y poseen la habilidad de influir en la suerte de los vivos. Esto es lo que existe en toda cultura. Y hasta cierto punto encajamos ahí. No es algo, por ejemplo, que un santo de los últimos días le pida favores a sus ancestros o ore a sus ancestros, pero vaya que sí ha habido ocasiones en las que estos antepasados han influido en nuestro mundo. Por ejemplo, cuando Moroni entregó las planchas. Entonces, hay algo de arquetípico en esto. Y cuando encontramos que esto es común a otras culturas, ¿qué significa para nosotros? Primero, en una leona del año 2006, cuando se hablaba del porqué de los templos, en una de las tantas secciones de esta leona, explicaba que, hablando de la ceremonia del templo, Adán recibió las ordenanzas del templo y las impartió a sus hijos. Sus hijos posteriormente las impartieron a sus descendientes. Y eso provocó que aún entre los descendientes apóstatas hubiera trazas de lo que fue el templo. ¿Y qué pasa? Que si nosotros vamos a las culturas antiguas, sumeria, babilónica, mesopotámica, estas culturas que existieron 4000 años antes de Cristo, o sea, hace más de 6000 años, vamos a encontrar rastros de cosas que parecen mucho al templo. La adoración a Dios, la existencia de una madre celestial y rituales muy parecidos a los del templo, incluso en la cultura egipcia. Y entonces esta leona nos explica, ¿significa esto que José Smith tomó estos fragmentos sumerio, babilónico, gnóstico, etcétera, y creó con él las ordenanzas del templo?
Dice, no, de hecho significa todo lo contrario. Significa que cada vez que hay una dispensación y se comparte el evangelio nuevamente, cuando comienza la época de apostasía, comienza a permearse entre todas las culturas. Y aquí tenemos un ejemplo bastante interesante. Si Adán y Eva hicieron un libro de memorias, hicieron memoria de sus hijos, entonces es bastante natural que encontremos que este pensamiento se arraigó en el ser humano y está arraigado en todas las culturas. Y entonces viene el segundo párrafo. Todas las culturas le dan un significado ritual a la muerte de los seres queridos. La meta del culto es asegurar el bienestar en la nueva existencia de los ancestros y su buena disposición hacia los vivos. Y a veces, esto no pasa en todas las culturas, pedir algún tipo de favor o ayuda. La función social del culto a los ancestros es cultivar valores familiares como la piedad filial. Este es un concepto, si mal no recuerdo, taoísta, piedad filial, que es como el respeto, lealtad a la familia y sobre todo a los mayores. Lealtad a la familia y continuidad del linaje. Encaja bastante bien en lo que nosotros hacemos como miembros de la iglesia. Insisto, la causa es porque esto tiene un origen común. Cada vez que el evangelio es presentado a los hijos de Dios a través del profeta, desde Adán. Aquí estamos bastante bien parados. Aseguramos el bienestar de nuestros antepasados a través de la historia familiar. En nuestro caso, no pedimos favores, bueno, no es algo que hagamos como miembros de la iglesia, pero al mismo tiempo nos conecta con ellos y nos ayuda a tener un respeto y una conexión que de otra manera no existiría. Y entonces, en diferentes culturas, y aquí pongo culturas orientales que también están bastante arraigadas, y hay culturas que son muy, muy seguidoras de sus líneas familiares, son las culturas orientales. Dice, se trata de una práctica universal a todas las culturas de maneras más o menos explícitas, y el culto al culto de los ancestros se encuentra en sociedades con cualquier grado de complejidad social, política y tecnológica, y permanece como un notable componente de varias prácticas religiosas en los tiempos modernos. Y aquí pone algunos ejemplos, ¿no? De religiones que practican la piedad filial. En cuanto el ser humano adquiere un grado de complejidad, inmediatamente podemos ver en esa sociedad registros de este culto a los ancestros. Entre animales existe, solamente que como los animales, algunos, no todos, no llevan registros o no tienen esa complejidad que nuestra sociedad lo tiene, bueno, pues no hay forma de rastrearlo. Y esto quiere decir que incluso entre los seres humanos que viven en sociedades no complejas, pudiera existir, pero pues no tenemos forma de saberlo, ¿no? Cuando menciono animales, por ejemplo, me viene a la mente que algunos tipos de aves hacen funerales a sus compañeros muertos. Los elefantes, por ejemplo, por otra parte, también hacen una especie de despedida funeraria e incluso ellos pueden distinguir entre un esqueleto de un elefante y de otro animal. Y usualmente cuando un elefante encuentra un esqueleto de un compañero, le rinde una especie de tributo y se retira. Entonces, estas prácticas en la mayoría de las sociedades no son semejante o equiparables al culto a Dios, sino, y esta ya es la generalidad, porque no lo hacen para buscar favores, sino para buscar esa conexión con tu antepasado. Entonces, si de todo esto que hemos platicado puedo rescatar algo, es que el ser humano, y en mi opinión, a través de la luz de Cristo, tiene ese deseo de conectar con sus antepasados, esa preocupación por la vida después de la muerte, y no desde un punto egoísta personal, sino también de un punto de vista altruista por sus ancestros. Y hasta aquí quiero poner algunos ejemplos, porque pues nos gusta mucho nuestra cultura en México, en Latinoamérica, de que Latinoamérica en sus épocas pasadas no es la excepción. Encontramos envoltorios sagrados en huicholes, el culto de los ancestros entre los tarascos, que es de donde toma la imagen, en Mesoamérica en general, entre los mayas, y seguramente tenemos bastante entre la cultura quechua, cuyos sacerdotes los conocemos más, los incas, y seguramente en todas las culturas de Sudamérica. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No?
No Muy hay bien. manos levantadas. Hermanos, si Yo gustan no veo, levantar la mano, ya estaremos pendientes ahí. sí, no veo manitas levantadas, porque estoy presentando, pero si hermano Sierra me ayuda a avisarme cuando hay alguna manita, con gusto nos detenemos. Entonces, de aquí nos llevamos que en el corazón de todo hombre hay algo del espíritu de Elías, que todos estamos interesados por nuestros antepasados en general y que las culturas, independientemente de su origen, de su época, como culturas, están interesadas en sus ancestros y en conectar con ellos. Y bueno, esto es parte de, podríamos decir, tanto de la manifestación de la luz de Cristo como de la herencia a través de las generaciones una vez que se comparte el Evangelio. Otra de las funciones de la genealogía en la historia ha sido para, aquí se me fue la mano, es ratificar una herencia o un linaje. Muchos de los linajes reales tenían que ser respaldados con la genealogía. También mucho de, digamos, el estatus de una familia, sobre todo en la Europa medieval, se daba gracias a comprobar su linaje. Y en este caso tenemos el uso en la antigüedad de los escudos de armas, tanto en los países europeos, especialmente los de la corona española, como los países conquistados. Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, en México, el uso de los escudos no solamente está históricamente enlazado a ciertas familias de cierto linaje, sino incluso hoy en día los escudos se usan para identificar a los estados de la República Mexicana. Cada estado usualmente tiene su escudo. Entonces, los escudos heráldicos, también se les conoce así, eran la manera visual y simbólica de mantener la unión del linaje. Era algo que nos identificaba. Algunos de sus elementos, como el apellido, los colores y animales, tenían un significado de jerarquía, brío, lealtad y valor. Los escudos propios de un linaje se elegían según el gusto del noble. Entonces, cuando había algo que resaltar en una familia de nobleza, se diseñaba el escudo y era la forma de ratificar nuevamente cierto linaje y ciertas características y ciertos privilegios también de los que podría gozar esta familia. Entonces, también toda esta parte de conectar con los ancestros, no solamente con un fin espiritual, sino también con un fin práctico, se han dado a través de los siglos. En las culturas asiáticas es muy común encontrar que ciertas familias tienen libros genealógicos con bastante información, hasta periodos de cientos de años. Entonces, nuevamente, esta es otra manifestación histórica de cómo ha influido la genealogía en el desarrollo de nuestra sociedad. Y desde el punto de vista científico, también es de bastante interés conocer la genealogía. Esta noticia de la BBC del 2021, que fue tomada de una fuente científica, nos habla de que también hay esfuerzos científicos en el mundo por reconstruir nuestro árbol familiar. Y en este caso, utilizando ADN. En esta ocasión, se logró encontrar relación entre familias en una parte de Reino Unido, en una tumba, a través del ADN, una familia de 5.700 años de antigüedad. ¿Por qué es de especial interés? En el caso del ADN, tiene demasiadas aplicaciones. Me quedaría muy limitado si mencionar algunas de ellas, pero las mencionaré las que ahorita pueda. Una de las aplicaciones del ADN, no me refiero a estudios de ADN, de paternidad o algo así, sino me refiero a un estudio histórico del ADN, nos ayuda a determinar, por ejemplo, la prevalencia de ciertas enfermedades. Por ejemplo, no sé si ustedes se han preguntado, pero si ven cómo es la dieta de Estados Unidos, hamburguesas, malteadas, papas, refrescos todos los días, la verdad es que ellos tienen mucha menos diabetes que los mexicanos. Entonces, ¿qué pasa? Hay una predisposición genética también de los pueblos latinoamericanos a la diabetes, más allá que las de los pueblos de otras culturas, perdón, otros países. Lo mismo puede pasar con otro tipo de enfermedades, cáncer, predisposición a ciertas patologías hereditarias, etcétera. Por ejemplo, la hepatitis es mucho más común en Japón. Eh, la enfermedad de artritis reumatoide es mucho más común en Latinoamérica.
la diabetes pues ya ni se diga. Entonces, el armar esto nos ayuda a entender un poco cómo funciona la genética y cómo funciona la herencia para aplicaciones de médicas, aplicaciones también eh, de otra índole. Y también el estudiar el ADN y su composición, digamos, hereditaria, nos ayuda a entender cómo funcionan los medicamentos, porque así como las enfermedades no funcionan igual entre un pueblo y otro, puede que el mismo medicamento sea más eficaz en un pueblo que en otro, o en una característica poblacional que en otro. Incluso hay estudios que se llaman estudios de biomarcadores, que para enfermedades ya muy graves, si una persona tiene una enfermedad, se puede hacer un estudio de biomarcadores para que se detecten qué componentes de tu sangre son más susceptibles al medicamento. Y entonces de un abanico de 10 medicamentos, antes de que compres el medicamento caro, pues ya sabes de estos 10 cuál comprar porque sabes cuál te va a hacer más efecto a través de un estudio de marcadores de tu genética. Entonces el ADN es bastante útil y el trazar estos lazos genealógicos, esos trazos hereditarios con el ADN, tiene muchísimas aplicaciones. Otras no son tan éticas, están en discusión. Por ejemplo, hay una aplicación que dicen, bueno, entonces favorecemos que ciertas razas poblacionales se reproduzcan y otras no para favorecer a la humanidad. Bueno, eso ya entra en una discusión genética bastante complicada, pero existe, ¿no? Y ese es el propósito de esta charla, decir que la parte de la genealogía, la parte de la genética, la parte del ADN y la parte de la historia familiar tiene aplicaciones en todos los ámbitos y tiene un impacto enorme en nuestra historia, en llegar a ser lo que somos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No hay más. Sí, adelante. Buenas noches. Ay, perdón, no levanté la mano. ¿Puedo participar? Sí, adelante, hermana Luisa. Sí, bueno, supongo que esto del ADN pues tiene también ciertos rasgos o características que nosotros heredamos de nuestros ancestros, ¿no? Incluso hasta algunas em, mm, rasgos emocionales. Sí, la realidad es de que no tenemos decodificado todo el ADN del ser humano ni para qué sirve cada pieza. Entonces, sería muy aventurado decir todos los rasgos emocionales se heredan o ninguno se hereda. O sea, creo que las dos afirmaciones están en los extremos. Lo que sí podemos decir es que muchos rasgos son aprendidos y muchos rasgos son heredados. Entonces, eh, puede que alguien diga, híjole, es que es igualito a su papá, ¿no? Y puede que eso haya sido en parte heredado, pero también en parte aprendido, porque estamos expuestos a la enseñanza, aprendizaje padre-hijo constantemente. Existe algo, porque aquí también puede estar el debate, bueno, ¿dónde está el albedrío? ¿No? Si yo voy a heredar de mis padres el ser un enojón, pues ¿dónde está mi albedrío en el plan? Hay una aplicación de la genética que se llama epigenética. ¿Qué significa o de qué va la epigenética? De que uno puede traer una carga genética para algo, una predisposición para algo, pero puede ser que esa predisposición se manifieste o no. En términos científicos es que se exprese o no. Un ejemplo, si yo traigo un gen que me va a hacer tener ojitos rasgados, porque ahí está latente, pero yo no nazco con ojos rasgados, nazco con ojos redondos, quiere decir que ese gen no se expresó. Entonces lo tengo, pero no se expresó. Y entonces en la epigenética está bastante interesante porque aunque uno traiga ciertos rasgos, uno puede controlar que no se expresen. Y así, por ejemplo, si uno trae toda la predisposición a diabetes, hipertensión, tan solo por ser mexicano, pero cuida su dieta, hace ejercicio, está constantemente en movimiento, evitando el sedentarismo, realmente va a ser totalmente irrelevante ese gen. Nunca se va a expresar y va a heredar a sus hijos una predisposición más alta a evitar la diabetes, o sea, una predisposición más baja a la diabetes. Además, si yo, por ejemplo,
aparte de cuidarme y traigo la carga genética de mis papás totalmente propensos a la diabetes, pero a mis hijos los cuido, no les doy azúcar, estamos cuidando su dieta, ellos van creciendo bien. Desde edades tempranas, tanto por genética como por alimentación, un ejemplo, nuestro cuerpo genera cierta cantidad de células que almacenan grasa. Si yo le doy poca grasa mala a nuestro cuerpo, pues nuestros hijos no van a ser obesos, no van a generar tantas células. Cuando crezcan ya son incapaces de generar nuevas y ya están moldeados a no ser tan predispuestos como yo. Entonces, hay un componente de ambas cosas, hermana. Puede que traigamos cierta predisposición e insisto en el puede, porque no hay un estudio que lo confirme ni que lo niegue, pero aún así existe la epigenética que nos dice, aunque traiga cierta predisposición, mucho está en tus manos de que eso no ocurra, de que no ocurra algo negativo o de que ocurra algo positivo que no estaba yo predispuesto. No sé si contesto la pregunta. Sí, 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 porque bueno, a mí me llama la atención que, por ejemplo, mi papi falleció con el diagnóstico de esquizofrenia. Ah. Y bueno, que estoy investigando mi historia familiar, veo que, claro, antes no, en los registros específicamente de defunción no he encontrado, ¿no? Pero sí en forma verbal la familia ha dicho, el abuelo actuaba de tal manera, porque entiendo que en la antigüedad o más atrás, pues las enfermedades emocionales no se les hacía como ese hincapié, ¿no? Que ahora en la actualidad tenemos. Sí, y también es bien difícil tratar de establecer un diagnóstico solo con registros, porque uno puede ser, bueno, es esquizofrenia, pero no sé, a lo mejor era depresión, a lo mejor era ansiedad, a lo mejor era un trastorno de personalidad, disociativa, etcétera, ¿no? Porque a lo mejor uno ve una conducta, pero la verdad es que la parte de la salud mental es todo un abanico de posibilidades y de moverse. Entonces, tal vez el diagnóstico no esté, pero lo que sí está en nuestras manos, por ejemplo, es que si hay investigaciones que nos dicen hay ciertos alimentos, sobre todo los procesados, los de chatarra, que pueden disparar el desarrollar enfermedades mentales. También hay ciertos hábitos, o igual, si yo ya tengo un antecedente, bueno, me puedo hacer estudios, porque no es lo mismo tratar una enfermedad cuando apenas se empieza a manifestar a cuando ya está avanzada. Entonces, todo eso va mejorando de alguna forma nuestra genética, conforme vamos atendiendo temprano y vamos siendo proactivos en nuestra salud. Muy bien, Muchas gracias. de nada. Entonces, aquí avanzamos y ahora sí entramos un poco en terrenos más de la doctrina. Aquí tenemos la visita de Elías a José Smith y Oliver Cowdery en el templo de Kirtland en abril de 1836. Y vamos a tratar de llegar hasta este punto para ver cómo todo lo que hemos visto histórico, cultural, científico, llega a embonar en el Evangelio. De cierta forma, el hecho de que hoy tengamos historia familiar en la iglesia no es un hecho aislado, no es un hecho históricamente desconectado, particularmente del antiguo Israel. Aquí tengo la fuente, esta es una fuente oficial de la iglesia, y por ejemplo, aunque no sabemos exactamente en qué momento de la historia ocurrió esto, la Pascua judía, conocida también como Pesaj o Peshat, bueno, es la ceremonia donde el pueblo judío y en la antigüedad todo el pueblo de Israel, las 12 tribus, se reunían para celebrar la liberación de Israel de Egipto. Y entonces comían el cordero pascual, era sacrificado, lo comían, etcétera. Pero en algún punto de la historia, los judíos relacionaron a la festividad de la Pascua con Elías. Y entonces, para ellos la Pascua dura una semana y dentro de esa semana hay un día que ellos lo conocen como el Seder. Durante el Seder es cuando ocurre la cena de Pascua, donde ellos se sientan, y aquí puse un platito del Seder, un ejemplo, donde ellos se sientan a comer ciertas partes de alimento que representan su sufrimiento en Egipto. Usualmente es un pedazo de cordero o pollo que viene directamente del cordero del sacrificio pascual, un pedazo de lechuga o de hierbas amargas que recuerdan la esclavitud, usualmente las remojan en agua salada que representan las lágrimas,
Aquí hay un pedazo de jaroset, que es como un dulce de manzana que representa el barro, en el que ellos trabajaban en Egipto cuando estaban cautivos en la época de Moisés. Pero la parte interesante es que en la fiesta de la Pascua ellos dejan una silla vacía para Elías, porque ellos esperan el regreso de Elías previo a la llegada del Mesías. Recordemos que para los judíos, en sus criterios, el Mesías no ha llegado y esperan a Elías primero. Fue justamente en 1836, el 3 de abril, que los judíos estaban comiendo la cena pascual del Ceder con una silla vacía para Elías. Y ese mismo día, sin que los judíos lo supieran, el mismo Elías vino, llegó al templo de Kirtland y restauró las llaves para el recogimiento de ambos lados del velo. Entonces, es bien interesante esta conexión, porque entonces comienza a tomar forma que nuestro trabajo en la historia familiar no es un trabajo moderno, es un trabajo que tiene un origen antiguo y profético, e incluso nos conecta con otros pueblos, porque si bien Elías no vino a los judíos, sí vino a la fecha en que ellos estaban preparando un lugar para él. Por ahí vi una manita levantada, pero ya no, ¿verdad? No, no hay manos. Muy bien. Esta es una fuente oficial de la iglesia. Perdón, presidente. Hermanos, ¿Sí? un break. ¿Alguien tiene preguntas? No. Bien. Adelante, presidente. Muy bien. Hay Entonces una, aquí, hay una. Rubén, hermano Rubén, adelante. Sí, yo quería comentar lo de la silla vacía. Lo Ah, de ok. la silla vacía en la cena de Pascua. Pero Muchas ya gracias. lo dijo, gracias. Y ahora, aprovechando el comentario, ¿qué es la Pascua? Porque también no es la fiesta, ¿no? En inglés es Passover, pasar sobre, porque recordemos que el ángel destructor pasó por sobre el pueblo de Israel sin matar a los primogénitos, cosa que sí ocurrió con los egipcios. Pero ¿qué hizo que el ángel destructor pasara de ellos? Bueno, que los judíos ese día se juntaron como familias, sacrificaron un cordero, la suficiente cantidad de familias para que no se desperdiciara nada del cordero, un símbolo muy bonito también, y con la sangre del cordero marcaron las puertas. Gracias a esa marca, el ángel destructor pasó sobre ellos sin lastimarlos. Y entonces, viéndolo de cierta forma, la Pascua es este sacrificio que hizo que el pueblo del Señor fuera librado a través de la sangre del cordero. Y entonces entra Elías como una parte propia de la Pascua, entra lo de la silla vacía y entra esto como el precursor para que pudiéramos preparar el lugar para la llegada del Salvador. Avanzamos, aquí viene un poco más, esto es el calendario judío actual, consultado en fechas. Y bueno, aquí viene cómo tenemos la semana del Pesaj y cómo tenemos abril de 1836. Fue 3 de abril, está dentro de la semana. Nada más como consulta para demostrar que sí era la fecha. Y bueno, pues aquí está la cita de cómo fue que Elías apareció a José Smith de Oliver Cowdery. Y versículo 14 de Doctrina y Convenios 110 dice: He aquí ha llegado plenamente el tiempo del cual se habló por boca de Malaquías, testificando que Elías el profeta sería enviado antes de que viniera el grande y terrible día del Señor, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, para que el mundo entero no fuera herido con maldición. Entonces, aquí tenemos la profecía cumplida con un propósito, que podamos preparar al mundo, uniendo a padres e hijos, para evitar una maldición que nos dejaría sin ascendencia ni descendencia, en caso de que no trabajáramos en esto. Y entonces, hasta aquí tenemos ya cerrado la perspectiva santo de los últimos días de la restauración de la obra de historia familiar. Pero ya vimos que hay una conexión hebrea con esto y una conexión con el antiguo pueblo de Israel. Y entonces Nefi nos explica que hay ciertas cosas que los judíos solo entienden porque ellos son enseñados a las maneras de los judíos. Y Nefi dice: yo conozco la manera de los judíos, pero no se la voy a enseñar a mis hijos porque pues son obras de oscuridad.
Nefi estaba en la época de 600 antes de Cristo, cuando hasta un puesto sacerdotal se vendía. Pero vamos a entender cómo hoy en día los judíos ven la obra del templo. Y después vamos a ver cómo esta obra del templo, vista desde una perspectiva judía, pero histórica, no doctrinal, se conecta con la obra del templo hoy en día. Y vamos a entender un concepto judío que es Kohanim. Kohanim es plural, es el plural de Cohen. Y Cohen es traducido al español, es sacerdote. Sin embargo, el idioma hebreo es bastante profundo. Y por ejemplo, el presidente Nelson en algún momento nos decía, hay un tipo de amor que Dios tiene por la gente que hace convenios con él. Y ese tipo de amor tiene una palabra en hebreo que es Gesed. Pero el presidente Nelson nos enseñó, sin embargo, esta palabra no tiene una traducción al inglés o al español. Entonces, Cohen o Kohanim es sacerdote traducido de una manera muy simplista, pero en el antiguo Israel eran los sacerdotes que oficiaban en el templo, los levitas. Y entonces el término Cohen tiene una raíz más profunda que tiene un significado simbólico y que más se traduce como un intermediario entre el hombre y Dios. Son los levitas que oficiaban en el templo. Y dentro de los Cohen había un Cohen principal, que era el Cohen Gadol. El Cohen Gadol es lo que hoy leemos en las escrituras del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento como el sumo sacerdote del templo. Esta persona estaba consagrada completamente al templo de Israel, desde el tabernáculo hasta el segundo templo, que fue el que visitó Cristo en la época en que nació. Y el Cohen Gadol tenía cierta indumentaria para cuando él tenía que entrar hasta el lugar santísimo. Y esta indumentaria quisiera hacer solo énfasis ahorita en el pectoral. No sé si alcanzan a ver el pectoral, hermanos, que tiene 12 piedras. Cada piedra es un tipo de piedra distinta y cada piedra representa a una tribu de Israel. Entonces el Cohen entraba, por ejemplo, en el día de la expiación, ofreciendo sacrificios y representando a todo el pueblo. Más adelante vamos a utilizar este concepto. Y entonces, tomado de una página llamada Enlace Judío, que para los judíos es como nuestra página hoy en día de venir a Cristo, es decir, una página que ellos hacen para dar a entender sus conceptos a la gente de a pie, entendemos esto. Uno, que los Kohanim, al menos entre ellos, siguen siendo considerados los levitas. Dice aquí, hoy los Kohanim contemporáneos son aquellos judíos que tienen una tradición en su familia de ser Cohen. Pese a que hoy es imposible rastrear la línea de descendencia hasta Aarón el sacerdote, puesto que se ha perdido todo registro. Los Kohanim tenían funciones especiales aparte de realizar los sacrificios en el templo, que siguen en función hoy, incluso después de la destrucción del mismo. Entre ellas se encuentra la bendición sacerdotal, que se realiza durante los servicios, recibir el dinero de redención que todo judío ofrece al nacer su primogénito. Entonces aquí lo que nos explican es que los Kohanim o los Cohen, ¿no? Es raro decir Cohen porque es singular. Los Kohanim, los sacerdotes levitas siguen existiendo entre los judíos. Sin embargo, carecen de una genealogía hasta Aarón. Sin embargo, hay una tradición familiar que nos ayuda a identificar quiénes son hoy en día. Y aquí habla acerca de la bendición sacerdotal. Los Cohen o los Kohanim oficiaban en el templo y todas las mañanas daban una bendición sacerdotal. Y se hacía poniendo esta posición de manos. Entonces, cuando hay un Cohen identificado en Israel, hasta hoy en día entre los judíos, sus tumbas usualmente son marcadas con estos símbolos de la bendición sacerdotal, este símbolo de las dos manitas en la posición que ven aquí. De hecho, estas fotos que ven aquí son tumbas de personas que fueron Cohen, que tenían este linaje. Ahora, es cierto que no hay una genealogía de los Cohen hasta Aarón en el Antiguo Testamento. Sin embargo, muchos de ellos sí tienen una genealogía escrita hasta Esdras. Y ahí viene la parte del exilio babilónico y todo lo que ocurrió en la historia, pero al menos muchos de estos sacerdotes levitas
de hoy en día sí tienen su genealogía hasta Esdras. Y esta es otra de las aplicaciones de la genealogía, que permite entender un poco más las líneas sacerdotales del antiguo Israel. Entonces, no es cualquier judío, tienen que ser judíos con esta línea sacerdotal, con cierta tradición familiar, quienes tienen estas marcas de estas manos en las tumbas para identificar que ahí yace un Cohen. Y este lo comparto, especialmente me interesó el punto 6, porque nuevamente liga un poco a la doctrina de la iglesia, un poco. La raíz de la palabra Cohen es Ken, en hebreo, que significa preparar, dado que su rol principal era preparar los sacrificios. Entonces, a mí me llama personalmente mucho la atención que estos levitas, Cohen, Coanim, su nombre proviene de la raíz hebrea Ken, que es preparar. Y justamente en la iglesia restaurada, el sacerdocio arónico también se le conoce como sacerdocio levítico. Y también le decimos que es el sacerdocio preparatorio. Entonces puede que en nuestra mente limitadamente pensemos, es que ellos son el sacerdocio preparatorio, pues porque se preparan para algún día recibir el sacerdocio de Melquisedec cuando sean grandecitos, pero no es así. La raíz de preparar tiene que ver con preparar todas las cosas relativas al templo desde la antigüedad. Nuevamente, estamos tomando la visión histórica del templo. Y entonces, Doctrina y Convenios 68, 14 al 20, nos ratifica que puede llegar a haber descendientes literales de Aarón. Entonces, si bien ahorita no hay alguien con genealogía hasta Aarón, tenemos gente que busca pretender tener esta ascendencia con genealogía hasta Esdras. Y entonces, en Doctrina y Convenios 68 nos habla acerca del quién va a ser obispo en la iglesia. Y dice en el número 15, por consiguiente han de ser sumos sacerdotes dignos y serán nombrados por la primera presidencia del sacerdocio de Melquisedec, menos que sean descendientes literales de Aarón. Y si son descendientes literales de Aarón, tienen el derecho legal de ocupar el obispado, si son los primogénitos de entre los hijos de Aarón, porque el primogénito posee el derecho de la presidencia de este sacerdocio y las llaves o autoridad de este. Y entonces ningún hombre tiene el derecho legal de ocupar este oficio de obispo, de tener las llaves de este sacerdocio, salvo que sea descendiente literal y el primogénito de Aarón. Básicamente lo que nos dice Doctrina y Convenios es, si alguien es descendiente de Aarón, tiene que ser obispo. Si alguien no es descendiente de Aarón, no tiene el derecho legal de tener estas llaves. Pero, en vista de que un sumo sacerdote del sacerdocio de Melquisedec tiene la autoridad para funcionar en todos los oficios menores, él puede desempeñar el oficio de obispo cuando no se encuentra un descendiente literal de Aarón, siempre que sea llamado, apartado y ordenado a este poder por mano de la primera presidencia del sacerdocio de Melquisedec. Entonces aquí cerramos bastante interesante esto, porque ¿quién firma el llamamiento de los obispos? ¿O quién aprueba el llamamiento de un obispo? ¿Quién sabe? Manita, se puede participar, estamos en un salón de clases. El presidente de la iglesia. Tal cual, ¿no? La primera presidencia es quien aprueba el llamamiento de un obispo. Por eso a un obispo se le tiene que ordenar sumo sacerdote y con todas las de la ley está fungiendo este orden. Entonces, encontramos que la genealogía también no solamente sirve para conectar con los ancestros, no solo sirve para un uso legal o un uso científico, sino que también el Señor la está contemplando en la iglesia restaurada para preparar el mundo para la segunda venida y también para fungir en los oficios de la iglesia y dar ciertos roles y participación. Y en Doctrina y Convenios 13 nos da otra profecía bastante interesante, que es cuando se restaura el sacerdocio de Aarón. Esta oración dice, sobre vosotros mis consiervos, aquí está hablando Juan el Bautista, en el nombre del Mesías, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y del evangelio de arrepentimiento y del bautismo por inmersión para la remisión de pecados. Y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra, y ojo que aquí viene lo interesante, hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud. Nuevamente está identificando a un grupo de personas por su ascendencia. Y esto es como profecía para los últimos días. Entonces, la genealogía, no solamente como obra del templo,
sino también como parte de la administración de la iglesia sigue vigente. No quiere decir que ahorita vamos a salir a buscar a levitas, con ascendencia hasta Esdras. No quiero decir esto. Lo que quiero decir es que la ascendencia y el linaje para el Señor siguen fungiendo un papel clave en lo que está por venir. Y entonces, esto lo tomo también de la página Enlace Judío, porque incluso todas estas profecías tienen cabida en el pensamiento histórico, porque llega un punto en que cualquier ser humano que entra en la vida de este mundo puede llegar a ser parte del sacerdocio. Esto según los propios judíos. Entonces, recordemos, recapitulemos lo que hemos visto hasta ahorita, que hay una importancia en el linaje, hay una importancia en el antiguo Israel en cuanto al linaje, y también entramos un poco más ahora en los temas del templo. Ya hablamos de los levitas, lo que eran los Cohen, los Coanim, el Cohen Gadol, que era el sumo sacerdote. Ahora tenemos una imagen del tabernáculo. Ya vimos que todos estos conceptos son importantes y vamos a hablar ahora de otro tema que es la obra vicaria. Y con esto vamos a cerrar. El templo israelita y la obra vicaria. Puede que hoy en día no veamos mucha semejanza entre llevar tarjetas al templo con nombres vicarios y antes llevar y quemar incienso o sacrificar corderos en el templo. Entonces, primero quiero mostrar estas dos imágenes del Cohen Gadol ofreciendo el incienso en el templo. Toma el incienso con la mano y después ofrece una oración al quemarlo en el altar. Por historia y también por doctrina y por explicaciones de autoridades generales, sabemos que este incienso quemado frente al lugar santísimo, justo frente al velo, justo antes de pasar al lugar santísimo, representa las oraciones de los santos. Sabemos también que el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo después de quemar el incienso una vez al año, en el día de la expiación. A mí, personalmente, estas dos imágenes que son de enciclopedia de cómo se quemaba el incienso, a mí como miembro investido me llaman mucho la atención, pero no quiero enfocarme en eso hoy, sino que quiero enfocarme en el pectoral. El pectoral del sumo sacerdote contenía 12 piedras, y estas 12 piedras representaban a cada una de las tribus de Israel. Es decir, el sumo sacerdote, después de haber ofrecido un sacrificio afuera del templo para limpiar los pecados, después de haberse lavado en el cuenco de agua donde están los 12 bueyes, para purificarse y mirarse el rostro, después de haber hecho la obra de purificación del pueblo, él entraba en representación de todo el pueblo. Entonces, en cierto sentido, esto era una obra vicaria. Vicario es en favor de, por otra persona. Y entonces el sumo sacerdote estaba entrando vicariamente en favor de todo el pueblo y se presentaba ante el velo en favor de todo el pueblo. Y si el pueblo era digno, entonces el sumo sacerdote podía invocar los poderes celestiales para poder descorrer este velo que pesaba cientos de kilos y podía acceder a la presencia del Señor. Entonces, el velo del templo tenía, hermanos, 10 centímetros de grosor. O sea, era como más de 2 palmos de grueso, más la extensión. Se decía, Josefo es un historiador, que se requería la fuerza de 2 caballos para poder llevarlo. Entonces, bajo digamos, acto solemne, el sumo sacerdote era vicario del pueblo y entraba en favor de todo el pueblo, portándolo directamente en su pecho. Eso es el pectoral. Y entonces nos hace recordar la escritura de Abdías que constantemente citamos en la iglesia, que dice, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl y el reino será de Jehová. Entonces, hoy en día, esta obra vicaria continúa. Entonces, tal cual, salvadores suben al monte del Señor y obran por los que no pueden obrar. Obran por los que no pueden entrar al lugar santísimo. Entonces, aquí estamos nosotros. ¿Hasta aquí algún comentario?
No hay manos. ¿No? Muy ¿Alguna bien. idea? Entonces continuamos. Ya estamos casi para terminar. Pero Perdón, presidente. sí, Maniriart. Gracias, hermano Sierra. Solo quería agradecer su presentación extraordinaria, hermosa y muy completa. Gracias, presidente. gracias, hermana. Ahora, quisiera también mencionar algunas cosas que no puse aquí, porque las veo provechosas. El sumo sacerdote está ofreciendo las oraciones de los santos antes de cruzar el velo. Está representando vicariamente al pueblo. El velo representa, en cierta forma, a Jesucristo, porque es quien nos conecta entre el mundo terrenal y la gloria celestial. Es el medio para llegar a la gloria celestial. Y la palabra velo, como tal, nos puede ayudar a saber que pues hay un límite, ¿no? Que cruzar. Sin embargo, pasando el velo estaba el arca del pacto, que lamentablemente no puse aquí, pero el arca del pacto estaba hecho de dos partes. Una era el cajoncito, en donde estaban las tablas de la ley, en donde estaba la vara de Aarón que reverdeció, y tenía su tapa. La tapa era la que tenía dos querubines, y estos querubines, se decía que con dos alas formaban un trono. Entonces, cuando en el Antiguo Testamento leemos aquel que se sienta entre los querubines, o que Dios está en su trono en el lugar santísimo, no es que haya una silla de un rey como podríamos imaginar, sino que la propia arca del pacto, esta forma de las alas, entronizaba la presencia del Señor. También se dice que los querubines, unas de sus alas estaban a la altura de la cara del sacerdote para proteger su rostro en la presencia del Señor. Pero esta tapa tiene una palabra en hebreo, bueno, la cubierta en hebreo es caporet, y caporet tiene la raíz de Kippur, que es expiación. Entonces, de cierta forma, esta cubierta, caporet, representa también el que nosotros podamos descubrir la presencia del Señor. Tiene un significado bastante similar a Cristo y la expiación, tanto el velo como la cubierta del arca del pacto. Entonces, a acceder a ese poder celestial se hacía de manera vicaria en el antiguo Israel. Y aquí, bueno, viene la parte que para mí es bastante interesante, porque rara vez llegamos a ver que en el Antiguo Testamento hablemos de obra por los muertos y menos de convenios por los muertos, ¿no? Entonces, en Deuteronomio 29, Moisés está haciendo la renovación del convenio de Dios con el pueblo de Israel. Y parte de esta renovación del convenio implica estas palabras. Dice, guardaréis pues las palabras de este convenio y las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hagáis. Vosotros todos, y está hablando aquí al pueblo de Israel, hoy delante de Jehová vuestro Dios, comienza a enumerar, los príncipes de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros niños, vuestras esposas y los extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua. Está pasando revista de todos los que están ahí presentes, para que entres en el convenio de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios hace hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él sea tu Dios de la manera que Él te ha dicho y como Él lo juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este convenio y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová y con los que no están aquí hoy con nosotros. Porque vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado en medio de las naciones por las que habéis pasado. Versículo 15. Si leemos desde el versículo 1, vamos a darnos cuenta que Moisés está nombrando a toda la gente,
no solo los que están frente a esta ordenanza, sino está enlistando a todos los que están en la tierra, habitando la tierra de Israel. Y sin embargo, después de haber enlistado a cada una de las personas de la tierra, dice, y no solamente con vosotros hago yo este convenio y juramento, sino con los que están aquí presentes, hoy con nosotros, delante de Jehová nuestro Dios, con los que no están aquí hoy con nosotros. Lo único que nos queda para estos que no están aquí, hermanos, son los que ya pasaron el velo, los que ya habían fallecido. Entonces, dentro de los convenios del antiguo Israel, también encontramos una conexión con Elías, con la obra vicaria en favor de los que no están presentes a través del Cohen, y también con los convenios para aquellas personas que ya fallecieron. Entonces, no es casualidad que la restauración de las llaves del recogimiento de Israel a ambos lados del velo haya coincidido con la Pascua, ni haya sido dado a través de Elías, el profeta, sino que todo esto nos conecta para mirar hacia el sacrificio vicario más grandioso. Hebreos 6:20. Dice en Hebreos 6:20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, haciendo alusión al velo del templo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, el sacrificio vicario más grande o la obra vicaria más grande que ha habido ha sido la de nuestro Salvador y Redentor Jesucristo, quien como sacrificio vivo se presentó ante el Padre, representándonos a todos los que queramos llevar su nombre. Entonces, de la misma forma, nosotros podemos llegar a ser salvadores en el monte de Sión, representando vicariamente a nuestros hermanos que no están, y siendo más como Cristo, llevando el sacrificio más grandioso ante el Señor. Algunas personas consideran el jardín de Getsemaní como un modelo del templo. Cuando Cristo llegó a Getsemaní para ofrecer la oración expiatoria, él iba con todos sus discípulos y dejó a 8 detrás y les dijo, velad aquí. Y llevó consigo a Santiago y Juan más adelante. Y entonces, más adelante les dice a Santiago y Juan, velad aquí. Y Cristo continuó todavía más. Y estando él ahí, ofreció su alma en oración, y su angustia fue como grandes gotas de sangre. Si nos damos cuenta, hermanos, en esta ocasión, Cristo dividió el jardín de Getsemaní en 3 lugares, donde estaban sus 8 discípulos, donde estaban Santiago y Juan, de hecho eran 9, donde estaba Santiago y Juan y donde estaba él, como dividiendo celestial, terrestre y celestial. Y en el lugar más profundo del jardín fue donde él ofreció este sacrificio final. Y del jardín de Getsemaní fue donde él ascendió a los cielos. Y al jardín de Getsemaní en el monte de los olivos está donde él vendrá por segunda vez, como marcando este énfasis como un lugar santísimo donde estará la presencia del Señor. Entonces, este es el sacrificio vicario, la obra vicaria más grande que ha habido. Y entonces, en un modelo similar, nosotros ascendemos en el templo a través de los 3 grados de gloria para ofrecer una obra vicaria por nuestros hermanos que ya no están con nosotros. Y esta es mi clase de hoy. Les dejo las fuentes, pero quiero quedarme con esta imagen de nuestro Salvador y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. No sé si haya preguntas, hermanos, para cerrar. ¿Preguntas, hermanos? ¿No? Pues yo ¿Comentarios? creo que nos dejó muy impresionados con todo lo que nos enseñó. Gracias. Por ahí veo una manita del hermano Rubén. Sí, ¿podría poner nuevamente las fuentes, por favor? Ah, sí, claro. Le voy a Solo- compartir la Solo las presentación al fuentes. hermano. Gracias.
Tierra para que se las comparta en el grupo. Pero Gracias, sí Carlos. pongo el... Deme un segundo. De todos modos, porque ya te había comentado, presidente, está siendo grabada y será subida a nuestro canal de YouTube. Así es que, digo, no es la luz de la restauración, pero también trabajamos de este lado. Muy bien. Veo la manita de la hermana Jacqueline. Hermana Jackie. Sí, hermano, bueno, para poder preguntar en dónde o cómo entonces se interpreta, o en el caso de que en primera de Pedro, no recuerdo bien el capítulo y versículo, pero dice de que, ¿y por qué pues se bautizan por los muertos? Entonces, si el sacerdote hacía el ritual del incienso, entonces, ¿cómo es que se bautizaban? Porque entendí de que el incienso, bueno, representaba las oraciones de los justos, entonces esa era una obra vicaria que se hacía, pero entonces, ¿dónde queda el bautismo por los muertos? En la pregunta que hay en el capítulo de Pedro. Ah, ok. La cita, hermana, que está citando es Primera de Corintios 15:29. Y no es que me sepa las escrituras, es que ese es de dominio, de cuando yo estaba chavito. Y Primera de Corintios 15:29 está hablando Pablo. En la época de Cristo, había dos grupos de judíos que eran los más representativos. Uno eran los fariseos, que eran los más comunes, los sacerdotes, el Sanedrín, el consejo del templo, pues. Y el otro eran los saduceos, que eran un grupo de judíos más pequeño y usualmente con más dinero. Entonces eran como los aristócratas, pues, los fifís de la época. Los saduceos no creían en la resurrección. Entonces, cuando Pablo está escribiendo Primera de Corintios 15, él está haciendo referencia a una discusión con los saduceos y con la idea de los saduceos de que no existe la resurrección. Entonces, el argumento de Pablo hacia el negar la resurrección es esta. ¿De qué otra manera pues harán los que se bautizan por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan? Dicho en otras palabras, Pablo les estaba diciendo, a ver, si ustedes dicen que no hay resurrección, pues entonces, ¿por qué hay bautismos por los muertos? Ahí acaba la escritura. Después cambia de tema. Entonces, lo que aprendemos de esta escritura son dos cosas. Una, que hay resurrección. Pero dos, que en la época del Nuevo Testamento, entre los judíos del Segundo Templo, era común escuchar bautismo por los muertos, porque lo estaba usando como un argumento corriente, pues. Ahora, la pregunta que hace, bueno, ¿y qué tiene que ver el incienso con el altar y todo esto? La respuesta, hermana, es bastante interesante también, porque la obra del templo nunca ha sido estática y nunca ha sido fija. Algunos detractores de la iglesia tratan de atacar al evangelio diciendo, pues es que la iglesia de Jesucristo ha cambiado la ordenanza de la investidura a través del tiempo. Y si fuera una ordenanza revelada, pues no tendrían por qué cambiarle nada. Y la realidad es que, de hecho, por ser una ordenanza revelada, se va a comportar exactamente igual que en el antiguo Israel. Va a cambiar con el paso del tiempo y el nivel de conocimiento y madurez del pueblo. De hecho, la investidura como la conocemos hoy en el templo y el bautismo por los muertos no eran así en el templo de Kirtland. Fue complementándose hasta llegar a lo que hoy tenemos. De la misma forma, digamos que las ordenanzas del pueblo de Israel nunca han sido estáticas. Un ejemplo es cuando leemos Génesis, que Abraham unge una roca y a esta roca, el lugar en donde está le llama Betel. Y entonces tiene una visión ahí y se convierte en un lugar sagrado, una especie de lugar santísimo. Lo mismo pasa con Moisés. El lugar santísimo para él comienza como una zarza ardiendo, donde ve la presencia del Señor, como un templo natural. En algún momento Israel tenía un lugar santísimo fijo, que era el monte Sinaí,
pero después lo tuvo móvil, que fue el tabernáculo. Y entonces, realmente, si preguntan dónde está el bautismo por los muertos, si queremos algo exactamente como el templo hoy en día tenemos, no lo vamos a encontrar. Y eso significa que estamos en la misma evolución que el pueblo de Israel, que la restauración es continua, ¿no? Como, como lo dijo el Elder Bednar. No sé si respondo con esto su pregunta. Sí. Gracias. Hermano Sí, Rubén. por eso, no las modificaciones, sino los cambios que han habido en las ordenanzas del templo. Como obrero, nosotros la otra vez estábamos platicando de cuáles habían sido las diferentes maneras de hacer la misma ordenanza y dentro del templo. Y dijimos, pues a mí me tocó de una manera, a mí me tocó de otra y a mí me tocó de otra. Pudimos ahí en la sala en una de las salas, pudimos ver 3 diferentes tipos de la misma. Básicamente Y está eran lo bien. mismo. Básicamente eran lo mismo, pero simplemente se modificaron algunas cosas para simplificar los participantes pueden, vamos a decirlo, vamos a rebuznar, participar de mejor manera de la compañía del Espíritu Santo. Ok, y digo, básicamente, y sin miedo, son modificaciones y está bien. Yo puse el ejemplo de la unción de rocas. Esa fue una ordenanza que se hizo hasta la época del primer templo, más o menos, y se descontinuó. Muchas ordenanzas del templo cambiaron en la reforma deuteronomista, cuando pasamos al segundo templo. Y uno puede decir, bueno, cambiaron todo lo antiguo y entonces ya no es el templo real, pero Cristo ratificó el segundo templo como la casa de su Padre. Entonces, o sea, sin miedo, a veces nosotros, o peor aún, la gente que ataca a la iglesia nos impone expectativas, pero esas expectativas no son del evangelio. Y alguien nos impuso la expectativa de, si tu iglesia es revelada, nada debe cambiar de ninguna ordenanza, pero esa expectativa no es del evangelio. O sea, simplemente es alguien que alguien inventó para poner un debate. Por aquí está entrando mi hijo. Entonces, lo mismo pasa, un ejemplo. Si yo les dijera a mis hijos, oigan hijos, ¿ustedes creen que yo los amo como como su papá? Me van a decir sí. Y entonces algún amiguito de mis hijos les dice, oye, pero si tu papá te ama, te va a comprar todo lo que le pidas. Si no, no te ama, ¿eh? Esa expectativa ya alguien se la puso a mi hijo, pero no es real. Lo mismo pasa en el evangelio. El hecho de que Dios sea el mismo ayer y hoy y para siempre significa que sus principios son vigentes, sus ordenanzas apuntan a Cristo, pero no significa que debe ser un copy-paste histórico e inamovible con el tiempo, ¿no? Porque para empezar las condiciones cambian, entonces no pasa nada, o sea, podemos tener esas modificaciones sin ningún empacho. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo claro? El agua de Sí, tamarindo. presidente. Todo claro, todo quedó muy explicado, muy... Yo quedé, pero yo creo que todos hemos quedado como asombrados de todas las cosas que nos ha enseñado hoy también. Gracias, presidente. Muchas gracias, hermano Hernán. Y bueno, pues veo a todos muy calladitos, así que le regreso el tiempo a nuestro hermano Sergio Sierra. Adelante, hermano. Presidente, muchísimas gracias. Voy a decir algo impropio. Demasiado conocimiento para mi cerebro. Lo voy a volver a ver. Este video queda grabado, entonces lo podemos estar revisando. ¿Qué les parece, hermanos? Fue algo excelente, ¿no? Con la participación. Lo podemos leer en el chat. Y pues muchísimas gracias, presidente. Eres extremadamente puntual para terminar. Exactamente tenemos que terminar a esta hora. Estás invitado para otras ocasiones y para que conozcas un poco más acerca de las cosas que hacemos. De hecho, hay una invitación especial
ojalá tu estaca pueda conocernos en cuanto a historia familiar y damos apoyo en cuanto a muchos temas de historia familiar y ayudamos incluso a consultores, líderes de templo y líderes de sacerdocio enfocados a historia familiar. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bien, hermanos, comentarios, preguntas. No, bueno, les Yo recuerdo creo que quedamos como calladitos. Nos enseñaron mucha doctrina hoy, presidente, hermano. Sí, hoy quedamos todos muy tenaz. Muy bueno. Sí, bastante interesante. A mí me encantó. Rubén. Gracias, señor César. Muy bonito su ponencia y se aprende mucho. Muchas gracias. Muy bien. Rubén. Sí, me dan ganas de descargarlo cuando esté en YouTube. Yo no sé si te escuchan bien, Rubén, pero yo te oigo entrecortado. No sé si ya se escucha mejor. Me dan ganas de descargar el video para poder quemarlo en un disco y tenerlo como conocimiento personal. Un disco, pues, de historia familiar también. Sí, si vemos el enfoque, híjole, está genial. Muy bien. Hermanos, muchas gracias, Rubén. A ver, rápido en el chat. Muchísimas personas agradeciendo, presidente. Hay una pregunta aquí. Sería muy útil ver cómo el convenio y juramento de sacerdocio se relaciona con la historia familiar. Buena observación. Muy bien documentado la presentación. Queda el desafío de estudiar y profundizar. Muchas gracias, presidente. Saludos fraternos. Gracias por compartir su conocimiento. Creo que Para ustedes otra. no me escuchan. Sí. Solo expresar nuestro agradecimiento. Gracias, hermana Jolie. Bien, hermanos, les recuerdo que este mes de mayo estamos invitándoles, muy rapidito, me regreso. En el mes de mayo es para que podamos sembrar y cultivar un árbol familiar en casa. La idea es adornar nuestra casa con un árbol de preferencia panorámico. Podemos ponerlo en alguna pared, en algún pasillo, y entonces ponerles nuestras fotografías, las fotografías actuales y las de nuestros antepasados. Algunos de los diseños. No es un concurso, la idea es que puedan hacerlo de cualquier material. No tiene que ser pintado, o como pueden ver, o este otro. Y podríamos compartirlos después. Aquí. Pueden utilizar cualquier material. La idea es que pueda ser muy visible y poder trabajar sobre esto. Esa es la actividad que tendremos en este mes. Bien. Ok. Muchas gracias a todos, hermanos. Vamos a terminar con una oración